Vale, chavales, en el día de hoy vamos a hablar de Aníbal, pero no de este, ¿vale? Sino de este. Bueno, primero de todo, Aníbal nació en el 247 a.C. en Cartago. Vale, importante, ¿qué es Cartago? Vale, Cartago era una ciudad-estado con varios territorios en el norte de África, estaba ubicada en lo que actualmente es Túnez, también tenía territorios en el sur de la península ibérica y unas cuantas islas en el Mediterráneo. Y es que en esa época era una de las mayores potencias del Mediterráneo. Vale, gente, una cosa importante. Cartago era una república, ¿vale? Y estaba dirigida por dos sufetes que cambiaban anualmente. Estos dos sufetes, se llamaban así, eran como los jefes, digamos, de Cartago, ¿vale? Y también están acompañados de un senado que lo conformaban pues aristócratas de familias nobles importantes que se encargaban de aconsejarles. Vale, ya os he dicho que Cartago era una de las potencias más tochas del Mediterráneo, pero rivalizaba con otra potencia, Roma, que en ese momento era la República Romana, ¿vale? Estas dos, Cartago y Roma, habían tenido una guerra bastante tocha, conocida como la Primera Guerra Púnica, unos años antes. Y esta Primera Guerra Púnica duró 23 años. Se disputó en el Mediterráneo y terminó perdiendo Cartago. Entonces, estaban bastante cabreados los cartagineses con los romanos, porque les habían ganado en esa guerra tan dura. Y un general que luchó en esa primera guerra púnica, conocido como Amílcar Barca, tuvo un hijo, que era nuestro Aníbal Barca. Y desde que era súper pequeño Aníbal, su padre le obligó a hacer un entrenamiento militar súper duro, súper intenso, y a los 9 años Aníbal juró odio eterno a Roma, o sea, está cabreadísimo con la República Romana. Después de la primera guerra púnica, Cartago se dedicó a hacer campañas militares en la península ibérica para ir conquistando más territorio. En esta conquista de la península ibérica, uno de los comandantes principales fue Amílcar Barca. Entonces, durante su juventud, Aníbal acompañó a su padre y adquirió experiencia en el campo de batalla. Con tan solo 26 años, Aníbal ya era comandante de un ejército. Durante esta conquista de la península ibérica, está, pues, tranquilamente el Aníbal de chill por la costa mediterránea, por la actual Valencia más o menos, chill, caminando ahí con sus caballos, con su gente, tranquilo, y de repente llega a una ciudad, ve una ciudad ahí, con muralla, Sagunto, ¿vale? Y los ve, es una ciudad de los iberos, ¿vale? De los nativos de la península ibérica, y el Aníbal pensaba, a estos me los conquisto fácil, voy a conquistarlos. Está 8 meses ahí, de asedio, consigue conquistar Sagunto, pero ¿qué pasa? Sagunto, la ciudad de Sagunto era aliada de Roma, de la República Romana. Entonces, Roma, al ver que había violado un tratado que tenían, Cartago, y había conquistado a su aliado Sagunto, Roma se cabrea y comienza la Segunda Guerra Púnica. Era el año 218 a.C. y había comenzado la Segunda Guerra Púnica. Sería muy predecible si Aníbal iba por barco a Italia y se ponía ahí a luchar contra los romanos. Sería demasiado predecible. Entonces tuvo una idea que no se la esperaba ningún romano. Y es que en ese año, después de lo de Sagunto y que haya comenzado la guerra, la Segunda Guerra Púnica, Aníbal se fue a Cartagonova, actual Cartagena, en España, una ciudad pues fundada por los cartagineses, y decidió prepararse un ejército muy tocho. 90.000 soldados, 12.000 jinetes y 37 elefantes, chavales. Y entonces decidió ir al norte de Hispania. Eso Aníbal con todo ese pedazo de ejército que se había montado, ojo. Ir al norte de Hispania, pasar los Pirineos, pasar toda la Galia, llegar a los Alpes, cruzar los Alpes, unas montañas heladísimas con muchísimo frío, pasarlos, llegar a Italia y ponerse a reventar a los putos romanos, chavales. Cuando Aníbal llega a Italia, después de hacer todo ese trayecto y pasar los Alpes, había perdido aproximadamente a la mitad de su ejército. Pero el factor sorpresa, o sea, el sorprender de esa forma a los romanos, ir por el lugar menos esperado y el tener malditos elefantes en tu ejército, o sea, es una locura, sorprendió a los romanos. Estaban cagadísimos de miedo, estaban muy rayados, y entonces se puso a ganar a ganar batallas de una forma. El Aníbal se pone pa, pa, pa. Por ejemplo, tenemos la batalla del río Trebia. O sea, había un río, ¿vale? Aquí estaban Aníbal y sus tropas, y aquí estaba uno de los cónsules romanos, el cónsul Sempronio, ¿vale? Entonces, Aníbal se ponía a provocar al cónsul y decía, no tienes huevos de venir, te vamos a reventar, no tienes huevos, eres un cagao. Entonces se raya y dice, ¿qué dices? ¿Qué dices? Eso, el romano se raya un cojón, se raya mucho el Sempronio y dice, voy a ir a por ti, que no hay huevos, dice, voy a reventar. Entonces
cruza el río el romano, ¿vale? Está aquí, cruza el río para ir a por Aníbal, cruza el río, era invierno, entonces hacía mucho frío, los romanos llegan aquí mojados, gritando, o sea, constipados ya prácticamente, o sea, estaban helados, tenían mucho frío, entonces ya un poco maltrechos se acercan a Aníbal y luego resulta que aparte de las tropas cartaginesas que tenían enfrente, por detrás aparecen por los lados y por detrás otras tropas cartaginesas extra, acorralan a los romanos en el centro y los revientan. Otra batalla destacada un año después, justo en el 217 a.C., la batalla del lago Trasimeno. Y es que están pues una legión romana ahí, los legionarios tranquilamente pasando al lado de un lago, por la mañana, acaban de madrugar, están ahí de chill pasando al lado del lago. Es un paso un poco estrecho, eso sí, y entonces como es por la mañana, hay un poco de niebla, se acaban de despertar todos, están así pues cansadillos y eso, van los cartagineses, va el Aníbal, va por ellos, se carga a 15.000 romanos, 15.000 soldados romanos, los aniquila y también se muere el cónsul que estaba con ellos. El maldito cónsul Flaminio cae en el combate. En el año 216 a.C. se lleva a cabo la batalla de Canas. Aquí el ejército cartaginés, dirigido obviamente por Aníbal, se pone en forma de media luna para atrapar a los romanos y ese día Roma sufre la mayor derrota militar de su historia. Entre 50.000 y 70.000 soldados mueren por culpa de Aníbal. Aunque Aníbal estaba ganando muchas victorias en Italia, no fue directamente a por Roma, a por la ciudad de Roma, porque no tenía ni suficientes suministros ni suficiente material de asedio para terminar con la ciudad. Él prefería ir desgastando poco a poco a Roma y así conseguir que varias ciudades se liberasen. El problema que tuvo Aníbal es que, pese a que tenía unos buenos soldados y eran muy valientes y estaban ganando muchísimas batallas, Cartago no les enviaba suficientes suministros. De hecho, casi no les ayudaba prácticamente. Por ende, se sentían un poco solos en ese aspecto y recibían ayuda principalmente de las tribus que se encontraban, como los galos, los númedas o los iberos. Los romanos deciden utilizar una táctica de desgaste contra los cartagineses. Y es que el cónsul Quinto Fabio Máximo decide ponerse a desgastar y dejar sin suministros poco a poco a los cartagineses para así que vayan perdiendo fuerzas. Entonces el cónsul se dedicaba a evitar un poco el combate, dejarles con menos recursos cada vez, para debilitar lo máximo posible a los cartagineses. Eso sí, hay que tener en cuenta que con todo el miedo que estaban metiendo los cartagineses a Roma por todas las victorias que estaban consiguiendo en Italia contra los romanos, consiguieron que varias ciudades del sur de Italia, que en ese momento pertenecían a la República Romana, se rayasen un poco y dijeron, ¿qué está pasando? Los cartagineses son súper fuertes. Entonces se salieron de Roma, se salieron de la República y se unieron a Cartago. Se cambiaron de bando, de todo el miedo que estaba metiendo Cartago ahí. Eso sí, Roma era bastante poderosa y decidió que era momento de vengarse. Publio Cornelio Escipión. Este chaval, más tarde conocido como Escipión el Africano, ya veréis por qué, es un comandante que se puso a dirigir las legiones romanas en Hispania contra los cartagineses. Derrotó a los hermanos de Aníbal, que estaban en Hispania, y expulsó completamente a los cartagineses de la península. Los romanos hicieron una alianza con Masinisa, líder de los númedas, un pueblo que había ahí en el norte de África, que antes eran aliados de Cartago, pero ahora se habían cambiado de bando, entonces se habían aliado con Roma. Y es que, como habían conseguido cortarle los recursos a los cartagineses comandados por Aníbal que estaban en Italia, los romanos aprovecharon que ya no tenía ningún peligro importante en Italia para ir a por la zona africana, a por lo importante, a por Cartago. Al ver el peligro en el que estaba ahora mismo Cartago, Aníbal sabía que tenía que volver a su ciudad natal, a defenderla, costase lo que costase. Entonces se retiró de Italia, volvió a Cartago y se encontró con Escipión. Damas y caballeros, comienza la batalla de Zama. Escipión organiza a su ejército romano en filas con corredores para poder desviar a los elefantes. Entonces Aníbal ataca. Los elefantes se desbocan, no saben ya ni para dónde van. Se ponen a causar estragos y terminan perjudicando muchísimo a los cartagineses. Por si fuera poco, por la retaguardia llegan los númedos, los nuevos aliados africanos de Roma, para atacar a los cartagineses. Tristemente, Cartago pierde esta batalla y con ello la Segunda Guerra Púnica. Sufre potentes indemnizaciones, pierde toda su flota y ya no podrá declarar ninguna guerra sin el permiso de Roma. Vale, Aníbal terminó
con un final un poco triste, pero en verdad fue el mayor enemigo que pudo tener Roma. O sea, realizó estragos tremendos a la República Romana, terminó con un montón de legionarios, les destrozó en Italia y les puso literalmente contra las cuerdas. O sea, fue un grande. Bueno, chavales, espero que os haya molado el vídeo. En verdad, Aníbal es una bestia. Y bueno, nos vemos en la próxima.